Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por haberse sumado al webinar. Buen día para los que estemos en Latinoamérica. Buenas tardes para los que estén en Europa. Mi nombre es Esteban Gómez. Soy responsable de Yamdu para el mercado hispanohablante. Espero que vean y escuchen bien. Si me pueden ahí confirmar en el chat de que se escucha bien lo que estoy diciendo, les agradezco. Les cuento un poquito cómo es la dinámica de este webinar. Ustedes tienen la capacidad de tener un chat, escribirme y aparte hacer preguntas. Eso lo vamos a dejar como para el final. Voy a hacer una pequeña, breve presentación en PDF respecto de lo que nos trae, que es colaborar simultáneamente en preproducción. Y sí, luego vamos a pasar directamente a la navegabilidad de Yamdu y cómo podemos colaborar simultáneamente dentro de esta web app, esta aplicación, digamos, que nos deja trabajar de forma conjunta, simultánea y centralizada dentro de lo que es nuestra preproducción. Bien, si les parece, avanzamos. Si puedo tener a alguien que me dé un thumbs up, ahí una confirmación de que se escucha, voy más confiado. Muchas gracias. Corto mi cámara y vamos directamente a la presentación del PDF. Buenísimo, Marcos. Ahí, gracias. Gracias, Fabricio. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, lo que nos trae Yamdu, Powered by Array. Entonces, vamos a comenzar trabajando este punto en particular hoy, colaborar simultáneamente en preproducción, como decíamos, este punto tan importante que nace ahora, que una herramienta sea colaborativa, centralizada y que trabaja en forma simultánea. Bien, en nuestra preproducción, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir qué recursos vamos a utilizar para nuestra producción audiovisual, cómo y por cuánto tiempo vamos a utilizarlos, cómo y cuánto los vamos a modificar previo a ponerlos frente a cámaras y finalmente, bueno, cuál es el valor monetario de la utilización de todos estos recursos, ¿sí? Entonces, tiene una dinámica enorme la preproducción, sea un proyecto pequeño o una gran producción, que va a incluir planeamiento, desgloses, comunicación, presentaciones de todas las áreas hacia el director o el productor, todos los presupuestos de cada una de las áreas, información, almacenamiento, ¿no? Videos de casting, fotos de locaciones y demás, y también implica asignación de tareas, ¿sí? Entonces, un poco este es el diagrama de lo que podríamos ser en preproducción trabajando, ¿sí? Para una producción. Bueno, ¿qué pasa con la información? ¿Cómo va ese flujo de información? Por lo menos históricamente. Originalmente venía de esta manera, ¿no? De la base del productor, del director y del script, digamos, original, va hacia las áreas en busca de esa premisa, ese desglose. ¿Cómo filmo? ¿Qué necesito? ¿Sí? Entonces, toda esa información después va a tener un recorrido interno de, digamos, presentaciones, presupuestación, pedidos, asignaciones, calificaciones respecto de qué estoy presentando, y eso va a volver, ¿no?, a presentarse para finalmente una aprobación. Bueno, esto es un flujo enorme de colaboración, digamos, que no viene pasando en forma colaborativa y simultánea, ni siquiera centralizada. Entonces, esa es la idea de dónde surge Yamdu como concepto, ¿sí? Entonces, al momento lo que hacemos es adaptar herramientas genéricas, ¿sí?, que ya existen para cualquier tipo de industria, y las tratamos de llevar y adaptar a nuestra industria en particular. Entonces tenemos almacenamiento, como es Dropbox, Google Drive, OneCloud, tenemos Task Management, ¿no?, asignación de tareas, como Monday, Asana, bueno, obviamente comunicación, mails, grupos de Telegram o grupos de WhatsApp, por departamento, ¿no? Cada uno va como amoldando lo que puede. En un punto un poquito más sofisticado, capaz que hay empresas que ya usan Slack, que bueno, que es una herramienta ya paga, y como manejo de información y transferencia, podríamos citar WeTransfer. Bueno, de vuelta, adaptación a herramientas genéricas. Lo que tratamos de proponer nosotros es que todo eso esté directamente bajo un mismo techo, como solemos decir, y veamos cómo esto es aplicado dentro de la herramienta Yamdu en sí. Voy a pasar a compartir pantalla y hacer la navegabilidad directamente dentro de lo que es Yamdu. Ahí van a estar viendo directamente mi navegación. Bien, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que vemos es este tablero o dashboard por usuario, ¿sí? Esto es importante. Yo estoy seteado como si fuera un productor ejecutivo o un dueño de una compañía, entonces voy a ver
todos mis proyectos que quiero tener como súper a mano, y puedo tener aquí también un listado de la totalidad de mis proyectos. Voy a tener también tareas asignadas a mí en particular. Fíjense que cada una de esas está con una etiqueta respecto al proyecto a que pertenece. Y voy a también tener tareas creadas, ¿sí?, hacia otros departamentos u otras personas. Fíjense cómo directamente hay cierta proactividad de parte de Yamdu en cómo están planteados los colores. En amarillo yo ya estoy directamente en tiempo, aún rojo estoy pasado de fecha y tengo que activar a eso que estamos viendo. Entonces, si yo fuese un usuario puntual de un proyecto, bueno, solo vería mi largometraje y veía mis tareas creadas, ¿sí? O sea, yo veo la totalidad de lo que está pasando. Entonces, a nivel general, vamos a tener la capacidad de tener un panorama, así como compañía, digamos. Yo voy a tener calendarios donde pueda cruzar toda la información de mi proyecto. Fíjense cómo puedo directamente filtrar. Aquí tengo 1 o 2. Yo podría elegir la cantidad que necesite ver en simultáneo. Obviamente se va poblando mi calendario. Puedo verlo en formato de mes, en formato de semana, en formato de día, y uno súper prolijo, que es el formato de lista, ¿no? Estoy viendo cada día, bueno, qué tengo que hacer para cada proyecto. Eso interesante que es sincronizable, digamos, a los calendarios más usados, Google, Apple, Yahoo, o toda una lista que tenemos aquí, donde podemos hacer una sincronización para ver toda esta información en el calendario que tenemos en general como preferencia. Bien, entonces, vamos a ir viendo, voy a pasar a lo que es la organización de compañía de Yamdu, ¿sí? Como para empezar a entender cómo podemos centralizar para después colaborar justamente simultáneamente. Entonces, básicamente, Yamdu es una gran herramienta, ¿sí?, como una oficina online donde esperamos que todos los usuarios de una producción trabajen dentro de esta aplicación. En este caso va a ser está diseñada una versión de empresa que le llamamos C-Films, ¿sí? Entonces yo voy a estar asignado como administrador, voy a tener empleados o personal fijo, y fíjense cómo directamente con estos iconos, ¿no?, qué derechos de acceso tiene cada uno de mis empleados o personal, ¿sí? Entonces yo tengo asignado mis 7 proyectos, pero por ejemplo, bueno, este otro Alejandro tiene solo 6, yo tengo 9 documentos, él tiene 0, y así puedo ir viendo cómo darle acceso o no a ese usuario en particular. Después nos manejamos con unos códigos muy simples, un lápiz, ¿sí?, que quiere decir que vos podés ver y editar el elemento, un ojo, cuando vos quieras solamente poder verlo pero no editarlo, y en el caso de que figure un candado, eso va a decir que este usuario directamente no va a ver, no va a tener la capacidad de ver ese menú, entonces no le va a aparecer, por ejemplo, no sé, locaciones o calendarios, o lo que nosotros deseemos que esa persona no tenga. Podemos la cantidad que querramos de administradores y obviamente la cantidad de empleados y personal que necesitemos. Respecto de lo que es la agenda general, vamos a ver que podemos tener a cientos o miles de todos nuestros freelancers, que después va a ser muy fácil, digamos, asignar a cada uno de los proyectos. En tema de proyectos, voy a tener en este caso la entrada a lo que llamamos mis proyectos activos, ¿sí?, esta lista de todos mis proyectos, y también tengo proyectos congelados. ¿Qué son los congelados? Son proyectos que directamente ya los terminé, ya los entregué a mi cliente, sea una agencia o una OTT, pero quiero tener todavía la chance de verlo, de ver el plan de filmación, de ver cuál fue el casting y demás. Bueno, lo puedo congelar, pero vemos después cómo esto aplica a cómo están planteados los planes en Yamdu. Yamdu también a nivel organizativo va a tener calendarios de producción de todas mis producciones y plan de recursos. Vamos a pasar a ver esas dos ítems. Por un lado, bueno, respecto del calendario de producción, me va a permitir ver en forma panorámica cómo están todos mis proyectos asignados, ¿sí? Yo podría de vuelta filtrar el que quiero ver, pero bueno, es bueno ver en el tiempo cómo están pasando todas mis producciones. Yo podría verlo en formato mes, semana o hasta el detalle de día. Inclusive podría también entrar en el desglose de cada uno. En general esto lo hace cada productor en línea o productor que fue asignado a ese proyecto, y yo como ejecutivo podría tener todo el panorama de lo que está pasando. Bien,
Muchos de nuestros clientes también lo que tienen es recursos propios, ¿sí? Sea cámaras o salas de edición o vehículos o cualquier tipo de paquete que quiera hacer que forme parte de los recursos, ¿sí? Entonces, Yamdu lo que te prevé y permite es lo siguiente, que vos tengas todo un listado de recursos y que los puedas administrar en el tiempo, ¿sí? Entonces, de vuelta vamos a poder verlo por mes, por día, por semana, y es interesante que nos va a dar warnings, ¿no? Nos va a dar avisos cuando, por ejemplo, haya eventos donde estén directamente el mismo recurso en varios días, digamos, repetidos, bueno, nos avisa, vamos a tener el desglose de quién está usando ese recurso, y como decimos recurso, vamos a ver un poco cuál sería la gama que nos brinda Yamdu. Podríamos tener equipamiento, como decíamos antes, estudios y salas, freelancers, paquetes que queramos armar, vehículos, y podemos crear cualquier tipo de categoría, ¿sí?, que nos funcione a nosotros. Si yo, por ejemplo, entro a equipamiento, voy a tener todo un desglose, por ejemplo, bueno, de cámaras. Como saben, Yamdu está asociado a ARRI, entonces toda la información de las cámaras va a estar dentro de ese recurso. Toda esta información que muchas veces requieren, ¿no?, nuestro DIT o nuestro director de fotografía, velocidad de la cámara hasta cuál llega o compresión. Y aquí puedo ver también cuáles son todas las reservas de este recurso en particular. Bien. Bueno, me imagino que pueden ir surgiendo preguntas. Por favor, siéntanse con la libertad de ir haciéndolas en el Livestorm y cuando lleguemos a ese punto vamos a poder responderlas. Uno de los puntos claves que propone Yamdu también es la reutilización de la información. Para eso tiene asignadas 4 bases de datos diferentes, una de actores, una de locaciones, una de vestuario y otras de elementos de diseño de arte, ¿sí? Entonces, cada proyecto que yo voy construyendo dentro de Yamdu, voy sumando información a mi base, por ejemplo, de actores, y podría luego filtrar esa información muy fácilmente, y me quiero quedar solamente con actrices de tal edad o con tal habilidad, y podría devolverme la plataforma esto rápidamente. Lo mismo puede pasar con lo que es bases de locaciones. Yo aquí tengo, digamos, en mi base asignadas varias, y podría, por ejemplo, buscar por una etiqueta, sea una playa, y me vuelvan rápidamente todas las locaciones que corresponden a esa etiqueta. Y tiene un feature súper interesante que es buscar una locación cerca de un lugar específico. Esto es clave como para cuando armamos nuestros combos. Yo tengo ingresada en mi base un proyecto que me tocó filmar en Shanghái. Entonces, bueno, a ver, ¿qué trae Yamdu? Bueno, del centro de Shanghái a 50 kilómetros según Google. Bueno, todas estas locaciones están dentro de ese radio. Las puedo combinar con cualquier otro día que me convenga por alguna razón en particular. Como decíamos antes, base de datos de vestuario y bases de elementos de diseño de arte. Pueden ser utilería, pueden ser vehículos, ¿sí?, o cualquier elemento que yo quiera tener en formato de base, ¿sí? Esto es siempre a nivel compañía. Entonces, es un gran organizador de compañía audiovisual. De vuelta, podemos tener nuestros empleados, nuestra agenda, bases de datos y ver la totalidad de lo que son nuestros proyectos, ¿sí?, como veíamos antes por aquí. Bueno, voy a hacer la entrada a uno de los proyectos en particular, así vamos viendo cómo funciona, por ejemplo, dentro de lo que es el formato de largometraje, ¿sí? Entonces, cada uno de los proyectos va a tener de vuelta un tablero, un dashboard para cada usuario, ¿sí? Entonces, en ese dashboard yo voy a ir viendo mis tareas puntuales para este proyecto, elementos que quiero tener como un shortcut, algo marcado por mí para tener cerca, por ejemplo, un guión o una previsualización, disculpen el sonido. Acá voy a ver qué está pasando, ¿sí? Cómo es el feed de todos los usuarios, qué están haciendo dentro, digamos, de Yamdu para este proyecto en particular. Y después voy a tener estos tiles, ¿sí?, estas pequeñas baldosas, digamos, que me permiten tener algo de proactividad por parte de Yamdu, ¿sí? Me falta todavía importar guión, no he comenzado el casting, tengo que buscar locaciones, ¿sí?, en base a lo que yo ya fui haciendo dentro de este proyecto en particular. Bien, veamos cómo nos organizamos respecto de los equipos y departamentos. Yamdu es, como decíamos, un gran organizador. Aquí yo tengo mi lista de equipos, por ejemplo, de producción o directores, desarrollo, cámaras y demás. Esto puede armarse como querramos
invitar un usuario nuevo es súper sencillo. Solamente necesito un correo electrónico, un nombre, un apellido y una posición de todo un listado que tenemos de posiciones. Una vez que pase eso, directamente Yamdu me va a dar la chance de darle derechos de acceso en base a su posición en forma automática. Me va a hacer una sugerencia en base a su posición. Bien, pero solamente no es esto una lista, sino también son elementos navegables. Podríamos entrar, por ejemplo, al perfil de Natalie Farmer, una de mis productoras en línea. Veríamos toda su información personal, pero muy importante, podemos sumar, ¿sí?, almacenamiento a ese perfil, por ejemplo, un contrato y un seguimiento de ese contrato, ¿sí? Fue creado en tal fecha, fue enviado en tal fecha, bueno, falta que ella lo firme, había algunas notas con algunos pedidos y tengo el archivo adjunto directamente aquí, en este caso un NDA, que podría verlo, sí, si está en PDF, tenemos la chance de ver el formato de previsualización y también tengo la chance de tener una conversación con Natalie directamente dentro del elemento, ¿sí? La tagueo y hablo sobre la cláusula 1, cláusula 4 o lo que necesite dentro de este elemento, así que se torna súper interesante. En cada perfil siempre tengo la chance de cambiar, ¿sí?, los derechos de acceso, si por alguna razón me hace falta hacerlo. Aquí tendría derechos de acceso, todo el listado pleno de los usuarios que tengo dentro de mi proyecto. De vuelta, súper simple, un lápiz, un ojo y un candado, como para ir haciendo clics, descliqueando y sumando información. Esto se actualiza todo al instante, ¿sí? Después tenemos la chance de armar grupos de usuarios. Esto es súper interesante. ¿Cómo para qué? Para crear anuncios y tareas en forma colectiva, ¿sí? Directamente la información va hacia donde yo quiero y necesito. Esto evita cadenas de mails, a ver si está alguien copiado o no en ese nuevo mail, ¿sí? Directamente puedo tener a todos o cabezas de equipo o ir haciendo, digamos, ramificaciones por departamento. Entonces, cuando yo genere anuncios, podría generar un anuncio para un departamento en particular, ¿sí? O para todos, o para una persona, o para todo un departamento. Eso lo puedo setear de forma muy fácil. Lo mismo va a pasar con mis tareas. Puedo crear tareas para personas, para departamentos completos, ¿sí? Podría ponerle un deadline. Fíjense como en este caso esta fecha ya pasó, figura en rojo, ¿sí? Y también puedo ir haciendo todo lo que es el seguimiento de todas las tareas que se fueron haciendo en mi producción. Las que están en verde ya están resueltas, amarillo estoy aún bien de tiempo y rojo, bueno, hay que activar porque me pasé. ¿Eh? Entonces trae esa proactividad de por sí. Bien, como decíamos también tiene almacenamiento, ¿no? Esto que en general usamos como herramientas genéricas, como veíamos antes. Bueno, Yamdu lo prevé directamente dentro de sí. Por ejemplo, si me voy a lo que es desarrollo, voy a tener, por ejemplo, lista de personajes o tratamientos o mis guiones, ¿sí? En este caso tengo varios tratamientos alojados dentro de Yamdu, inclusive ven como PDFs o también tengo un video en .mov. Yo podría seleccionar directamente los que necesite y fíjense la simpleza de descargar los archivos, eliminarlos o enviarlos, por ejemplo, por mail, ¿sí?, a un usuario externo a Yamdu. Esto es súper fácil, tiene un vía de compartir información súper sencillo. Entonces voy a poner el mensaje, voy a poner el destinatario con una dirección de mail y eso va con una link de descarga. Esto puedo poner una fecha donde caduca y también podría poner un password, digamos, si esto es, por ejemplo, el envío de un offline de un comercial. Es interesante que quede, digamos, resguardado. Bien, volviendo a desarrollo, voy a ir a mis guiones, que ya vamos a empezar a hablar sobre el contenido en reproducción. Aquí tengo ciertas versiones, por ejemplo, podría entrar a una en PDF. Interesante que, bueno, me provee también la chance de ver el preview de ese PDF y podría, por ejemplo, tener un equipo armado de desarrollo, grupo de guionistas, productor, director, todos charlando, teniendo una conversación dentro del elemento, ¿sí? Siempre taggear es súper sencillo y podría poner el elemento que yo quiera. Fíjense que dentro de cada una de las páginas del guión ven que hay un watermarking, ¿sí? Está esta marca de agua con mi nombre cruzado. Bueno, eso es individual y automático para cada uno de los usuarios, ¿sí? Cualquiera de ustedes que estuviese abriendo este archivo tendría
su nombre cruzado y podría hacer una descarga e imprimirlo con ese watermarking. Esto hoy en día es una obligación por parte de las OTT para resguardar la confidencialidad de ese elemento. Así que interesante que lo tengamos ahí. También Yandu permite apilar información. Yo podría tener varias versiones de este FDX, el formato original de Final Draft, e ir cambiando de una a otra sin problema. ¿Sí? Eso es interesante. Vamos a empezar a hablar ya ahora sí sobre dos formas más de tener información dentro de Yandu. Por un lado, podría ser en el caso de tener presupuestos, yo podría tener información linkeada dentro de Yandu que esté alojada en otro lugar, por ejemplo, un presupuesto. ¿Sí? Entonces, aquí tendría la chance de abrir este archivo que está alojado en Google. Entre varios departamentos podríamos trabajar colaborativamente y en forma simultánea dentro de este archivo y yo siempre tendría, ¿no?, aquí el ingreso, de nuevo, evito que tenga mails redundantes con cadenas y demás. Bien. ¿Sí? Bueno, me imagino que van habiendo algunas consultas, las pueden ir haciendo así. Voy a pasar a lo que es en formato de video, ¿sí? Ya lo veo. Un segundito. Y podría entrar aquí. Bien. Y aquí lo que voy a hacer es directamente tener la chance de ver el preview de ese video en particular que me compete y podría tener una chance, ¿sí?, respecto, por ejemplo, de un frame en particular. Podría marcarlo aquí, ¿sí? Y tener una conversación, por ejemplo, con mi postproductor, ¿sí? Directamente tener la chance de tener ese vínculo, digamos, referido a un punto, ¿no?, en el video específico. Bien, bueno, espero que esto vaya siendo claro. Vamos viendo si van sumando algún tipo de preguntas. Nada, después las iré viendo como para que esto quede resuelto para ustedes. Bien, ¿qué más? Sigo avanzando. Vamos a pasar a lo que es tema de el contenido. ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer es importar guiones, ¿sí? Entonces estamos hablando de una ficción, un formato en Final Draft, o cualquier tipo de archivo que quiera subir, Final Draft, Celx, Fountain o en formato PDF. Yo en este caso voy a traer algunos de los guiones que tengo directamente en mi sala dentro de Yandu, que es muy fácil de importar. Y fíjense que en este breve tiempo lo que está pasando es que Yandu analiza, escanea ese guión y directamente me da la chance de tener este paso de desglose, digamos, ya armado, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, ya tenemos todos los strips armados de este guión, número de escena, ambiente, locación, día, noche, personajes con ID y también cuánto ocupan en referencia a octavos dentro de la página de ese guión. De nuevo, esto tomó esos simples segundos que vieron antes. En el caso de que yo quiera entrar a una de esas escenas, es muy simple y aquí empiezan las claves de la centralización, la colaboración y la simultaneidad del trabajo, ¿sí? Entonces, aquí automáticamente tengo la descripción en base al primer párrafo, como veíamos, número de escena, página de guión y demás, listado de personajes, todo lo que tenga que ver como recurso, vestuario, maquillaje, utilería, ¿sí? Entonces, bueno, todo lo que solemos tener en nuestro breakdown sheet. Bien, esto ahora sí podría ser trabajado en forma simultánea y colaborativa, ¿sí? Directamente yo doy acceso a escenas y guión a mi equipo de maquillaje, a mis constructores, a mi director de arte, a locaciones, a cualquier tipo de elemento que haga falta para producción, ¿sí? Y eso se va sumando en forma colaborativa y simultánea al momento. Recordemos que no hace tanto tiempo está el trabajo de un asistente de dirección distribuyendo esa información a todas las áreas. Ahora todas las áreas van hacia la información directamente. Bien, lo que estamos viendo aquí es el preview de la página puntual del guión. Entonces yo podría trabajar en el breakdown sheet, pero también podría trabajar en lo que es la página de guión. Por ejemplo, si veo un elemento, un prop, un amuleto, bueno, lo puedo marcar.
Directamente me va a preguntar qué tipo de elemento es, le voy a decir que es utilería, ¿sí? Lo puedo marcar aquí. También lo puedo etiquetar por todo el guión, ¿sí? Y lo voy a agregar a mi listado directamente de utilería. Como ya lo vemos, figura en el desglose aquí a derecha, ¿sí? Un feature interesante y nuevo es que Yamdu permite, ¿sí?, reescritura de algo que querramos corregir en este guión original, ¿sí? Entonces, directamente lo podría corregir, puedo marcar algo, por ejemplo, de diálogo, si el guionista se equivocó y no era Jim y era Joshua, bueno, directamente lo puedo poner ahí, o Josh, ¿sí? Directamente lo cierro ahí y queda ya directamente guardado, ¿sí? Súper interesante. Bien, perfecto. Vuelvo entonces a lo que es la forma de trabajo con guión. Fíjense lo rápido que importamos. Y una vez que esté importado ese guión, directamente dentro de lo que son departamentos específicos, ¿sí?, vamos a tener todo el listado de recursos ficcionales que tenemos que suplir. Entonces, en este caso, tengo todo este listado de personajes. Por ejemplo, si entro a el personaje de Muriel, que es mi protagónica, podría traer sugerencias de la base de datos, podría subir actrices nuevas para este rol, como para que mi director las vea y las apruebe, podría tener calificaciones respecto de qué pienso mejor una de otra, por ejemplo, un director de casting que califique para que mi director vea cuál es su preferencia puntual. Y bueno, finalmente habrá un fix, una aprobación. En este caso, Elena queda como el personaje de Muriel. Ni bien eso pase, por ejemplo, vamos a ver cosas automatizadas, es que vestuario va a recibir una notificación, sí, un push notification, respecto de que ella cambió o se aprobó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos el acceso a puntualmente, ¿sí?, las nuevas medidas de ellas, ¿no? Han cambiado. Entonces aquí tendríamos todas sus escenas, ¿sí?, y podemos poner todos los vestuarios que necesitemos para ese rol. Lo mismo pasa con cada uno de estos departamentos: maquillaje, locaciones, diseño de producción, inclusive efectos también, ¿sí? Entro dentro de una y siempre voy a tener opciones, voy a tener calificación, voy a poder sumar fácilmente esta información, así que es súper interesante ver cómo todo esto va ocurriendo. Bien, recién veíamos contenido guionado, ¿no?, de ficción. Bueno, ¿qué pasa cuando estamos en una producción que no tiene un guión en formato estándar Hollywood? Digamos, si es un comercial, sabemos que no trae este formato, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder pasar a la otra versión, que es crear nuestras propias escenas, ¿sí?, de ese guión original, que en general viene hecho por agencias en formato literario. Bueno, yo podría crear directamente las escenas aquí y de vuelta van a ser siempre un elemento que pueda ser fácilmente, digamos, desglosable, otra vez, en forma colaborativa por todos los departamentos y en simultáneo, ¿sí? Entonces, esto es importante de que veamos que también pasa dentro de ese esquema de producción, ¿sí? Entonces, una vez que nuestro director nos diga cómo quiere filmar esta escena en particular, bueno, tendremos nuestros planos, podría asignarle storyboard, podría asignarle detalle a cada uno de estos planos, y después una información súper detallada sobre velocidad de cuadro, qué tipo de lente, digo, todo lo que tenga que ver con grip, y eso lo puedo ir creando directamente en la información que me permite incluir, digamos, dentro de cada plano, ¿sí? Bien, como veíamos, todos estos planos tienen asignados storyboard. Yamdu permite también el manejo de storyboards dentro de Yamdu. Por ejemplo, yo tengo asignados por escena directamente cuadros por aquí. Esto solamente funciona con un simple drag and drop. Voy moviendo los cuadros como necesito. Esto, cuando mi dibujante me los envía o cuando mi director lo ve por primera vez, que siempre tiene como una instancia de acomodar la forma en que va a filmar, finalmente esto podría renumerarlo para que todo quede en perfecta numeración y quede listo para exportar. Siempre me permite exportar en PDF e inclusive yo podría tener un seteo de export directamente, cómo quiero que salgan los encabezados de todos mis exports, y acá podría tener productora, cliente y agencia como logos dentro de ese panorama, ¿sí? Bien, tenemos dos formas más de trabajar dentro de Yamdu con el contenido. Uno podría ser lo que llamamos guión AB, ¿sí?, visual y audio. Entonces podría tener este doble columna, digamos, de información. Y también podría trabajar sobre algo que llamamos ítem de contenido, ¿sí?
El ítem de contenido es todo lo que no es una escena o un plano de story. Por ejemplo, una entrevista para social media o gráfica que muchos comerciales tratan de que se haga a la vez que se filma. Bueno, todo esto es parte de el recurso que yo puedo directamente ir a planear, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente nos linkea y pasemos a lo que es plan de rodaje, ¿sí? Digamos que la producción ya avanzó y podemos tener varios planos, varios escenarios directamente diferentes que estén en borrador y hasta que llegue a uno final. En este caso, lo que vamos a ver es uno que tengo prearmado, ¿sí? En formato de previsualización. Vemos que tiene banners, tiene escenas, qué planos incluye cada escena. Tengo mis day breaks, es súper sencillo de crear todo esto. Vamos a ver en formato de eh, eh, editable, digamos, cómo es fácil de modificar. Bien. Entonces, fíjense cómo todo es drag and drop, voy moviendo, súper sencillo. Podría agregar nuevos day breaks, puedo agregar los banners que necesite, podría reordenar mis strips en base a cierto sorting, podría ser por sweat, luego día-noche, luego interior y exterior, ¿sí? Súper interesante, puedo personalizar todas las columnas que yo quiero que se vean o no dentro de mi plan, así que viene como un seteo súper interesante. Y muy importante, una vez que yo tengo este plan, digamos, preaprobado, podría hacer exports de varios formatos. Uno, bueno, el formato clásico de plan, que tiene súper variables para elegir, inclusive lo podemos personalizar. Pero también, es importante, puedo exportar desde mi plan directamente mi Day Out of Days. Entonces tengo la idea de cuándo se usa, cuándo se utiliza el recurso particular, sea personajes, sea sets, sea diseño de producción, ¿sí? Eso lo voy a ir exportando como quiera. Inclusive esto podría hacerse desde cada área en formato Excel, súper fácil para que nuestro productor lo pueda volcar a su presupuesto. Y en ese término, como dato decorativo, tenemos una integración con lo que es el programa Showbiz Budgeting de la compañía Media Services de Estados Unidos, donde yo podría directamente descargar la información de mi plan, ¿sí? Con todos los recursos e importar directamente eso al Showbiz. Cualquiera de ustedes que esté interesado en ese punto específicamente me puede escribir directamente a mi mail, que ahora se los doy, y les mando un link a un video donde explicamos puntualmente cómo funciona ese punto de el linkeo, digamos, a el Showbiz Budgeting. Bien, directamente entonces estamos aquí en el plan. Yo creo que el punto que nos quedaría es hacer un call sheet, ¿sí? Una hoja de llamadas en base a este plan, que es lo que voy a pasar a hacer ahora. Entonces podría crear directamente este call sheet aquí, le doy el horario, le digo que es para un rodaje. También tengo formatos de scouting o de ensayos y demás. Digamos, esta hoja de llamadas es bastante completa. Entonces, este tiempo que se toma, lo que va a hacer es traer toda esa información desde mi plan, ¿sí? Y brindarme con un panorama de una plantilla de plan, ¿sí? Entonces, aquí tengo directamente mi licitación, mi logo, directamente sabe dónde y cuándo filmo, así que me va a traer el clima automáticamente, me va a dar el hospital más cercano según Google, voy a tener, bueno, aquí las citaciones, podría tener el mapa, si quiero modificarlo es súper simple, puedo ir más a detalle o menos, eso como cada uno lo prevea. Tengo mis escenas, tengo mis planos, tengo mi talento, ¿sí? Instrucciones para el departamento y todo esto es súper customizable, puedo traer cualquier tipo de elemento, hay una lista muy grande y fíjense que todo esto son elementos móviles y customizables. Básicamente todo esto se puede mover y personalizar como cada productora lo prefiera. Lo interesante sí es que esto luego te puede quedar como la plantilla para tu productora, ¿sí? Como vos prefieras utilizarla, directamente ya te queda en ese formato y es reutilizable. Bien, en este caso, por ejemplo, tengo de por sí a todo el talento y a las agencias juntas, me voy a sumar a este listado, voy a poner un texto, lo voy a guardar y fíjense lo simple que es, directamente me va a preguntar si necesito confirmar esto como final, sí, y directamente aquí lo voy a crear y enviar. Entonces vemos que no solamente me permite crear el call sheet en sí, sino que también me permite enviarlo y también tener el reporte de ese envío, ¿sí? Ese pequeño tiempo que se está tomando, que es la creación, en este caso, de
11 mails diferentes individuales con un adjunto, que es este PDF con la chance de citación, y yo podría confirmar si está entregado, ¿sí? Si fue visto o no. Directamente en este caso fue entregado. Aquí vemos, bueno, son todos perfiles falsos, así que el entregado es puntualmente el mío. ¿Eh? Bien, y a los que estén en formato de, por ejemplo, ficción, donde necesiten hacer un seguimiento de planes de financiamiento, financiación, podríamos tener este plan directamente en Yamdu, ir viendo cómo va avanzando mi plan de financiación, a qué número tengo que llegar, cuál es la instancia, digamos, ha sido aprobado, está en negociación aún, ha sido rechazado, y voy viendo cómo estoy, ¿sí? Como para llegar a ese monto final al cual tengo que acceder. Bien, y por último, me voy a ir a otro punto que sería funciones episódicas directamente dentro de Yamdu. Voy a entrar a una serie que tengo aquí, que se llama Bajo Fuego. De vuelta, como veíamos antes, siempre tenemos un dashboard, ¿sí? Lo interesante de lo que te permite Yamdu en este caso es que poder tener funciones episódicas en la forma de trabajar, ¿sí? En este caso, imaginémonos que yo soy un showrunner, yo puedo ver toda la información, pero tengo bloques de rodaje con diferentes directores de fotografía, diferentes directores de arte. Bueno, puedo armar ramificaciones de información directamente como para que la información fluya solo donde tiene que ir. En este caso, fíjense como, por ejemplo, Natalie es del bloque 1, Steve es del bloque 2, ellos cada uno ve el guión que le corresponde, tengo mis directores por bloque y así puedo ir dividiendo cada uno de mis roles. Y lo mismo podría ser a nivel de cómo organizo la información que tengo aquí. Por ejemplo, fíjense cómo tengo divididos en shooting blocks, que es lo que más se está utilizando en este momento para poder suplir este auge que tiene el contenido en las plataformas. Bien, yo creo que esto ha sido un panorama, digamos, de lo que es el recorrido. Si les parece, voy a dejar de compartir esto. Vamos a pasar de vuelta a nuestro PDF y vamos a hacer un breve repaso. De nuevo, preguntas que tengan, totalmente bienvenidas. Empezamos con cuenta final. Entonces, básicamente, Yamdu es tu oficina de producción online. Como vimos, Yamdu cubre todo el tipo de contenido, todos los puestos, todos los departamentos, cubre todos los pasos y etapas de producción. Contiene herramientas generales, como vimos, para películas, comerciales, documentales, lo que sea. Funciona en todos los tipos de dispositivos, navegadores. Recuerden que también tiene una aplicación en teléfono, que es un Notifier, donde recibís información. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por ti? Eliminamos todo el trabajo redundante, agilizamos tu flujo de trabajo, mejoramos la eficiencia, simplificamos comunicación y colaboración, aseguramos que toda la información esté actualizada. Fíjense cómo la información está linkeada, ¿no? De un lugar a otro. Todo esto en forma rápida, fácil e intuitiva, como recién pudieron atestiguar. Hemos hecho una encuesta, digamos, a más de 700 de nuestros usuarios y estas fueron las respuestas que aunaron los beneficios, ¿sí? Estas son las razones claves por las que nuestros usuarios utilizan Yamdu. Espacio de trabajo centralizado, clarificación en la planificación y programación y flujo de trabajo optimizado. Eso es Yamdu. Bueno, antes de ver, si quieren las preguntas, podemos ver cómo están organizados los planes de Yamdu a nivel suscripción. Recuerden, los planes están pensados para compañías, es para productoras. Entonces, cada productora, según su rama dentro de la industria, va a elegir el plan que más le convenga. Comenzamos con Spark, es un plan más pequeño que tenemos, un solo proyecto, 5 usuarios. Esto es súper mínimo, es para comenzar a utilizar Yamdu, o proyectos muy pequeños como documentales independientes. Cuando hablamos de planes de empresa, ya estamos hablando, por ejemplo, de Rise, que tenemos 3 proyectos activos, tenemos usuarios ilimitados, va a tener 25 GB de almacenamiento, va a incluir las bases de datos, ¿sí? Y tiene lo que llamamos Standard Features, que los pueden ver en nuestro site. Un plan en upgrade, digamos,
que es el más usado, se llama Star. Ya directamente tenemos 8 proyectos activos allí. De vuelta, usuarios ilimitados, base de datos, todos los standard features. Pasamos a 200 GB de almacenamiento dentro de la web app. Incluye todo tipo de exports en Excel. Tiene las funciones episódicas, ¿sí? Marcas de agua. Inclusive, lo que sí trae también es el plan de recursos que vimos antes. Y, muy importante, una capacitación desde Yamdu oficial hacia la productora y las cabezas de departamento, ¿sí? Y por último, nuestro plan Signature, ¿sí? Es el plan personalizado. Muchas compañías grandes necesitan más de 8 proyectos a la vez, simultáneos. Bueno, ahí estamos para personalizar esa necesidad. ¿Bien? Bueno, genial. Pasamos al Q&A, si les parece. A ver, vamos leyendo algunas de las preguntas que vienen y los que surjan y tengan nuevas, bueno, bienvenidos a que las sumen. A ver, ¿se pueden sumar proyectos a un plan? Sí, no hay problema, se pueden sumar proyectos a cada plan dentro de yamdu.com en español. Pueden ver cuál es el costo mensual, digamos, de un proyecto adicional particular. También se puede sumar, digamos, almacenamiento. Si hace falta que sumen más almacenamiento, se puede hacer, ningún problema. Bien, ¿qué más? Me consultan si tiene una herramienta para dibujar storyboards. No. Digamos, tenés el manejo de cómo podés organizarlo, nombrarlo. Eso sí, sin dudas, pero bueno, la herramienta de dibujo no. Seguimos recibiendo esta información de un tercerizadamente, ¿no? Digamos, de un dibujante. Bien, lo que sí se usa es photoboard, ¿no? Muchas veces se deja dibujar y se sacan fotos en locación y eso es lo que pasa a ser nuestro shooting board. Bien, Yamdu es una herramienta para escribir guiones. Bueno, como veíamos, tiene un feature para modificar, ¿no? El guión original que podemos importar. Pero bueno, yo no lo recomiendo como una herramienta para escribir un guión de cero, por lo menos en ficción, ¿no? Digo, si estás con un documental, podrías tranquilamente trabajar sobre lo que es la doble columna AB, ¿sí? O directamente escribirlo en ese formato. Bien, una pregunta más es, ¿dónde está alojada la información? Muy buena pregunta. Esto, como ven, es en la nube. Directamente estamos en una web app. El acceso siempre es online. Así que bueno, eso es interesante. Toda esta información, ¿dónde queda? ¿Dónde está guardada? En Microsoft Azure, ¿sí? Entonces, el resguarde de todo esto es Microsoft, entonces tiene un 99.9 de estabilidad asegurada en el año. Así que es interesante. Bien, otra pregunta. En caso de que parte del crew aún quiera seguir utilizando software como Movie Magic, Excel, etc., ¿pueden interactuar Yamdu con esas plataformas? Sí, la respuesta es sí. En este caso no se los mostré, pero podríamos importar directamente un plan de rodaje desde Movie Magic y crearme el storyboard directamente dentro de Yamdu. Eso no hay problema. Y trae información de ese desglose original que hayan hecho en Movie Magic. Respecto de Excel, como veíamos antes, el Excel lo podrías tener alojado en una nube, ¿sí? Colaborativa, y bueno, tener ese link directamente, ¿no? Dentro de Yamdu, o podrías tener el Excel, digamos, alojado dentro de Yamdu, pero no podés trabajar en forma simultánea, ¿no? Desde ese link, eso lo tenés que hacer en forma externa. Bien, bueno, respecto de los planes, a ver, claro, yo les mostré esta idea de los planes. No tiene costo por la razón de que estoy hablando para mercados muy disímiles, estoy hablando para Europa, para Latinoamérica. Bueno, cada uno puede entrar a yamdu.com y ver, le va a aparecer, digamos, el costo de cada una de esas suscripciones. Así que es súper simple de resolver ese tema. Cuando trabajamos con locaciones remotas sin internet, no puedes trabajar modificaciones en el plan de trabajo ni hacer llamados, entonces. A ver, Yamdu, como decía, es una web app, ¿sí? No tiene formato offline.
La idea es que esto nos funcione en preproducción. En general, siempre ahí tenemos una base, digamos, donde hay internet y podés trabajar dentro de Yamdu. Lo mismo nos pasaría, ¿no? Si ese call sheet estaría en un PDF y tengo que enviarlo, bueno, también tengo que enviarlo en formato digital, online. Pero bueno, sí, a ver, la respuesta sería, Yamdu no ofrece, digamos, trabajo en offline, ¿sí? Pero tenemos clientes, ahora están justamente usándolo en una mega producción en Colombia, están en la selva, tienen su base, tienen hoteles, tienen wifi o móvil y lo van produciendo, digamos, sin ningún inconveniente. Bien, bueno, ¿qué más? Paso a dejarles mi mail en el chat directamente, es esteban@yamdu.com, ahí pueden escribirme cualquier consulta que tengan, me la hacen llegar allí. Los que necesiten ese video, link a cómo está integrado directamente Showbiz con Yamdu, se los pueden enviar. Los que quieran ver cómo funciona la integración con Movie Magic también lo pueden hacer y lo vemos directamente. ¿Eh? Bueno, les agradezco mucho la participación, no me quiero extender mucho más de lo que fue estos casi 50 minutos. Como decía, es una herramienta para trabajar en forma colaborativa, simultánea, todo centralizado, y bueno, es la forma que la verdad que se viene a producir. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y quedo ahí en contacto para lo que necesiten. Saludos. Muchas gracias ahí a ustedes.